Uno de los fanfics más legendarios de este canal y además uno de los que más me ha costado hacer hasta el momento es aquel en donde en su día tratamos de acoplar de la mejor manera posible los argumentos tanto de Dragon Ball AF como de Dragon Ball Super. Dicho fanfic siempre ha sido muy querido por ustedes, quienes constantemente me preguntan cuándo habrá una continuación. Si bien es cierto que para hacer una continuación real de lo que es ese fanfic Dragon Ball Super tiene que avanzar bastante más, hay otras historias que también podríamos tratar de combinar con AF a ver qué tal quedan. Pues ese es el caso del día de hoy, en donde haremos chocar de frente el argumento tanto de Anime War como de Dragon Ball AF. ¿Qué tal saldrá esta nueva historia? Pues vayamos de una vez a su primera parte. Una batalla de proporciones cataclísmicas se está llevando a cabo, en un mundo distinto al que conocemos. En dicho plano, los sucesos han sido modificados de manera abominable gracias a la alteración espacio-tiempo que hacía la energía de Takama constantemente con su paso por el multiverso dimensional. Sin embargo, la aberración existencial en esta ocasión sería tan brutal, que no solo modificaría las versiones de sus yo alternos, sino la de seres que no tenían nada que ver con su lógica. En esta dimensión había una especie de guerra la cual se libraba contra un abominable ser. Un monstruo divino que parecía ser nada menos que invencible e invulnerable en cada aspecto imaginable. Un ser que vendría a llamarse Zarama. Este resultaría ser el gran sacerdote en tiempos pasados, el cual básicamente había ingeniado un plan de venganza contra el rey del todo. Este, junto a sus lacayos, poseían un poder aterrador, y que pocos seres eran capaces de tan siquiera enfrentar. ¿Qué pasa con esto? Pues que la historia sería altamente modificada por un hecho en concreto. Esta era una de las pocas líneas dimensionales en las que Takama, aunque afectaba, no intervenía. Es decir, que su conciencia no estaba en ella. Este era un problema completamente aparte, el cual se resolvería de manera inesperada. Tras la aberración espacio-tiempo que se había provocado, portales astrodimensionales se habían abierto por doquier, abriéndose uno justo enfrente de los dos guerreros más poderosos de la existencia que se conocieran. Zarama había aparecido y con él, un montón de problemas nuevos. Todos, incluidos los Saiyajin Omnidios, estaban atónitos ante semejante bestia, retrocediendo ante su inexplicable presencia. Los hechos se llevarían a cabo de igual manera que en Anime War, lógicamente, al no haber nada que modificar a la historia. Por lo menos no de momento. El hecho es, que el poder de este sería bestial, mucho mayor al de cada dios corrupto por individual e incluso juntos. Este diría que ya era hora de llevar a cabo su plan maestro, y así poder derrocar al rey del todo, poseyendo por completo el control de la existencia y universos. Goku en su versión Omnigod sería quien tomaría la responsabilidad de enfrentarlo, llevando a cabo la batalla que todos conocemos. No obstante, de alguna u otra forma tanto este como Zarama, con sus sentidos altamente amplificados y energía divina llevada a una pureza casi absoluta, sentirían presencias extrañas muy lejos, pero con una energía y poder completamente diferentes y extraños. En medio de su apocalíptica batalla, tanto Goku como Zarama se detendrían constantemente. Y no solo ellos, sino todos los que tuvieran sentidos tan agudos como para sentir distintos tipos de poderes. En el campo de batalla se haría monótona la pregunta mutua entre rivales de ¿puedes sentir ese poder? ¿O tú también sientes eso? Era como si algo se acercara a pasos agigantados de manera irrefrenable. Y lo peor, es que no sabían de qué bando estarían esos seres que vendrían de un lugar lejano. Por el lado de los guerreros de Anime War, estos ya acostumbrados a la existencia de otras realidades no tardarían en atribuir esas presencias a otros aliados. Naruto, Luffy, Ichigo y los demás pensarían eso, pero a ellos, a diferencia de los guerreros de Dragon Ball cuya energía divina les permitía ver más allá de solo la energía, dirían que era distinto y que era mejor no confiarse en lo más mínimo. De la nada, rasgaduras dimensionales no solo de otras dimensiones, sino de líneas temporales paralelas. El primero en salir sería un guerrero muy familiar, cuya presencia era muy imponente. No obstante, para ese momento su poder no era muy relevante. Su cabello era largo, y junto a su pelaje era de color plateado. Ante ellos había llegado nada menos que Goku transformado en Super Saiyajin 5. Este miraría de lado a lado, preguntando qué diablos era ese lugar, y cómo demonios habían tan colosales poderes por todos lados. Tan grandes, que el Super Saiyajin 5 era prácticamente una mota de polvo. De inmediato todos se percataría en que ese sujeto era nada menos que Goku, pero con una forma jamás antes vista. En principio el Goku de esa línea se preguntaría si no sería una versión nueva de Dark Goku, pero lo descartaría rápidamente por dos razones. Una eran rasgos físicos, como por ejemplo sus ojos, los cuales ya no eran de color negro, y por su energía, que era solo poder bruto llevado al extremo.
Como es obvio, el Goku en quinta fase no podría sentir el ki realmente de los que usaban poder divino, pero sí que sentía presencias pesadas por doquier, en especial la de aquel ser monstruoso cuya sola existencia parecía capaz de aplastarlo por completo. Justo al frente de ese, había otra figura que era indiscutiblemente él mismo, pero con una fase completamente nueva y lógicamente muchísimo más poderosa que la suya. Aún así, este Goku fase 5 no actuaba como un Goku normal de toda la vida. Era un Goku vacío que solo conservaba la capacidad de sentir emoción por pelear y hacerse poderoso. Este de una manera prácticamente suicida iría tras el primer monstruo que viera, siendo para su mala suerte, el dios Zarama. Como es completamente lógico, Zarama ni se inmutaría ante ninguno de sus golpes, respondiendo con un golpe simple, pero que para un ser tan inferior a él significaría inequívocamente la muerte. Todos quedarían sin palabras viendo el cuerpo aparentemente sin vida de ese Goku, puesto que había recibido de lleno un golpe de alguien tan poderoso como el gran sacerdote. No obstante, más impresionante y sin sentido sería verlo levantarse segundos después con una herida mortal que se iría sanando rápidamente. Este solo maldeciría diciendo que odiaba decirlo, pero estaba completamente por debajo de ese ser. No había manera posible en la que pudiera ganarle en un mano a mano. De la nada, Vegeta Omnigod aparecería ante él, preguntando directamente qué clase de Kakaroto era. ¿Acaso venía de otro universo o línea temporal, o solo era un clon o copia alterada del mismo? Este Goku se dispondría de dar una respuesta, pero se detendría en seco viendo a su costado diciendo que así que no solo había venido él. Otra rasgadura dimensional se abriría, esta vez de color negra. La oscuridad que emanaba era tal que era imposible ver lo que había dentro de esta. De ella lentamente saldría una densa aura roja con un sujeto extraño. Era como ver a un Goku pero venido a menos. Él mismo tenía pelaje negro, cabello quebradizo como si de un anciano se tratara, una sonrisa demoníaca con colmillos afilados y, como no para completar el pack demoníaco, unos cuernos pequeños y una esfera del dragón en la frente. Al igual que la fase 5, este se comportaría de manera vacía, pero se percataría de lo mismo. Un montón de energías exageradamente aplastantes por doquier. El otro Goku Super Saiyajin 5 lo vería sonriendo preguntando si él también había recibido ese llamado. El Goku fase 6 solo diría que su intuición le había dicho de apersonarse, pero no sabría el por qué. Absolutamente nadie en ese sitio estaría entendiendo nada de lo que pasaba. De pronto unos seres iguales a Goku habían aparecido y tenían apariencias demasiado raras. Buenos o malos no lo sabían, pero como hacía un momento no había tiempo de saberlo ya que se aproximaba alguien más. De hecho, dos seres más. Un portal dimensional ahora sería de color azul negativo intenso, saliendo de él una especie de Super Saiyajin 3 corrupto. Su apariencia era exacta a la de la tercera fase, pero la misma era de color negativo, sus ojos eran negros con pupilas rojas, y no sabían por qué, pero parecía imposible que éste pudiera sonreír. Era demasiado transgresor. Del otro lado aparecería de un portal dorado esta vez no un Goku, sino un Vegeta muy extraño. Aunque bueno, ya todo para este punto era extraño. Él mismo parecía una combinación entre el Super Saiyajin 3, y esa fase del Goku extraño que llegó primero. Estos seres que irían apareciendo se comunicarían entre ellos, pero todos tendrían una preocupación más grande que los seres a su alrededor, siendo el mismo Super Saiyajin 7. Era peculiar, ya que parecían conocerse todos, preguntando si realmente era buena idea que hubiera venido. Ya sabían cómo se ponía si estaba mucho tiempo consumiendo energía negativa. Los demás dirían que no había de qué preocuparse. Pero aún faltaba uno más. Dicho y hecho. Detrás suyo, un portal aún más grande se abriría saliendo esta vez disparado hacia ellos dos seres que para todos vendría siendo los más normales hasta el momento. Eran Goku y Vegeta indiscutiblemente. Sus formas eran más familiares, ya que en tono general eran muy parecidos a sus versiones Omnigod. Tenían el cabello blanco con mechones negros, vestimenta verde y ojos rojos. El Goku Super Saiyajin 5 diría que ya estaban todos listos, así que solo faltaba saber qué era lo que habían venido a hacer. Claro, no sin antes de que los Super Saiyajin 9 vieran al Goku fase 7 preguntando si era buena idea que estuviera allí. Todos diría que de momento no había peligro, pero que ya verían luego. ¿Qué demonios estaba pasando? Porque estos sujetos habían aparecido aquí y ahora de manera tan taimada y ordenada. Algo estaba pasando, y no parecía ser bueno. Sin embargo, tampoco parecía ser malo.
Todos reunidos, sobre el campo de batalla se cerniría un gran manto de silencio que representaba perfectamente el momento de incertidumbre por el cual pasaban todos los presentes. 6 guerreros exactamente iguales a Goku y a Vegeta aparecerían ante ellos con apariencias muy peculiares. Imprudente como siempre, quien se apersonaría con curiosidad sería Saitama a ver de quiénes se trataban. Este aparecería detrás del Super Saiyajin 5 diciendo su típico hola, provocando que este Goku le lanzara un puñetazo directamente al rostro, solo para darse cuenta de que aquel guerrero calvo lo detendría de manera ridículamente fácil. El Super Saiyajin 7, gracias a su comprensión tan vasta de las energías, diría que ese sujeto, aunque era un simple ser humano, poseía un poder que no tenía ningún tipo de lógica, o por lo menos que no se regía por ningún ápice de racionalidad. Saitama de manera estoica preguntaría quiénes eran, y si venían a ayudarlos a ellos o a los malos. Quien tomaría la bandera de la comunicación en este caso sería el Goku Super Saiyajin 9, diciendo que ellos no estaban aquí para ayudar a nadie. Simplemente habían sentido correcto el atravesar el portal que se había abierto ante ellos, y con eso habían llegado a ese lugar. Dicho Goku al mismo tiempo le diría al Super Saiyajin 7 que sirviera como rastreador y jerarquizara a cada ser maligno por su poder. Todo esto gracias a lo anteriormente mencionado, de que la fase 7 era terriblemente sensible a todos los tipos de energías. Con solo un par de movimientos diría que era complejo el sentir el poder de todos allí, ya que la mayoría tenían una energía que se matizaba perfectamente con el entorno. Aún así, guiado por sus auras, era fácil entender cuáles eran los más nocivos o peligrosos. Diría que no eran guerreros a tomar a la ligera. Estaban incluso Piccolo, Gohan, Vegeta y Goku con niveles abrumadores sin tener que hacer un gran sacrificio como la mayoría de ellos. Sin embargo, los que poseían energía maligna eran muy poderosos también, en especial el líder cuyo nivel, aunque pareciera loco, estaban demasiado por encima de la mayoría de ellos, quizá a excepción del Super Saiyajin 9. Zarama, un poco harto de la incertidumbre, iría directo hacia ellos, a lo que tanto Goku como Vegeta Super Saiyajin 9 le dirían a Goku Super Saiyajin 7 que más vale que no se equivocara con lo que había dicho. La velocidad con la que estos salieron disparados hacia el poderoso dios recordaba mucho a la colosal presencia y destrucción de la fase Omnigod. Al estar juntos estos serían más efectivos, pudiendo repeler a Zarama con éxito. Goku y Vegeta Omnigod y el resto de guerreros quedarían anonadados de esto, pues esa fase era terroríficamente poderosa también. Además, su poder era tan puro, que resultaba absurdo el que no reventaran sus cuerpos solo con existir. Obviamente con un par de golpes Zarama no estaría ni siquiera magullado, pero sí sorprendido de que hubieran aún más guerreros con un poder similar al de un gran sacerdote. Más serio les lanzaría ahora sí un ataque mucho más serio, el cual segundos después sería interrumpido por un tremendo golpe del Goku Omnidios que le repetiría que su batalla era con él, y no con ellos. Todas las fases AF fijarían la vista en asumiendo que ese escaño realmente estaba jugando con la omnipotencia. El poder de ese Goku era espectacular sumado al control tan alto que tenía de la fase. Era como tomar un gran atajo hacia la supremacía. Atajo que para ellos evidentemente no se había presentado. Estos se quedarían muy al tanto de todo, pues las batallas se reanudarían. No obstante, dichas fases parecían tomarse su papel neutral muy en serio. Como si asumieran que ese no era su problema y que quienes debían resolverlo eran los que estaban en esa realidad. Saitama, quien aún estaba con ellos, aún tendría cierta curiosidad en ellos, yendo en silencio con la intención de probar sus poderes. Se posaría detrás de aquellos quienes habían atacado a Zarama, preparando un simple golpe para tantearlos. No obstante, tal cual como había pasado con el Super Saiyajin 5, la fase 9 detendría el golpe fácilmente preguntando qué diablos estaba pensando. Esto no era casualidad, el golpe de Saitama, aunque fácilmente controlado, le había demostrado al Goku fase 9 que ese calvo era extremadamente fuerte. Preguntaría cómo demonios un simple ser humano podía ser tan absurdamente poderoso, a lo que Saitama les respondería con su típica rutina de ejercicios simples. Todas estas fases, quienes habían pasado por infiernos, lugares inenarrables, sacrificios imperdonables y hechos indecibles, se tomarían dicha contestación como imprudente o indeseable, ya que eso no tenía ningún tipo de sentido. El poder no aparece de la nada. La batalla de Goku Omnigod y Zarama avanzaría hasta el momento en donde comenzaría a perder terreno gracias al Dark Symphon. Esto es algo que las fases de AF ya sabían, pero que evitaban comentar para no alterar los hechos de esa realidad más de lo que estaban.
Es aquí donde el Omnigo de Goku llegaría a un límite más allá del imaginable, optando nada menos que por el Kaioken por 100. Todos quedarían perplejos ante semejante demostración de poder divino, incluyendo a las fases de AF, quienes veían ante sus ojos como ese Goku los superaba ampliamente a todos. Incluso si decidían pelear juntos. El Omnigo Kaioken por 100 sería tan obscenamente poderoso, que él mismo daría rienda suelta a otro hecho increíble que se vería más adelante. El hecho es que al igual que en la historia original, dicha fase no sería suficiente para vencer al dios maligno, sino que además lo haría considerablemente más poderoso que antes, creando a Omnizarama. De manera sarcástica, el Super Saiyajin 7 diría que olvidaran lo de que la fase 9 podría ser la excepción. Ahora ninguno de ellos podrían con ese sujeto. El Super Saiyajin 5, al ser quizá el más sensato, diría si no valía la pena ayudar a estos sujetos, ya que sinceramente están bastante comprometidos con su crítica situación. El Super Saiyajin le diría que claro que debían intervenir. Para ello era que habían aparecido en dicho lugar, mas no era el momento de hacerlo. Por lo menos no ahora. Es en este preciso momento en donde Saitama tomaría cartas en el asunto, mostrando su modo berserker. Esto causaría interés en las fases AF, quienes dirá que por fin verían a ese sujeto calvo en acción. Tal cual como en la batalla original, este sería derrotado fácilmente por Omnizarama, pero con su demostración les quedaría más claro a todos que ese sujeto no era para nada normal. Con la derrota de Bills, Goku y demás dioses, aparecería Whis, no sin antes abrirse otro portal dimensional de proporciones gigantescas de la nada. Al parecer, esos que habían llegado no serían los únicos. No obstante, dicha rasgadura dimensional parecía no expulsar nada, o por lo menos no de momento. Omnizarama ahora era un dios supremo casi en todo sentido, que ahora sí posaría su atención en esos sujetos provenientes de otra línea dimensional. Aún así sería detenido por palabras de Whis, quien diría que ya era hora de que dejara de desafiar al rey del todo. El ángel notaría la presencia de estos seres, comentando que sea de donde hayan venido, no era momento para ser neutrales. Se los decía por experiencia. La divinidad de Whis era muy compleja, al punto en el que el Super Saiyajin 7 también tendría dificultades en sentirla. Todo esto pasaba mientras otras batallas se llevaban a cabo en diferentes hemisferios de la Tierra. Todos los que peleaban por el bien comenzaban a caer lentamente gracias al Dark Symphon, puesto que su energía divina no solo era drenada, sino además robada en beneficio de los dioses malignos. Entre todos los hechos en simultáneo que estaban aconteciendo, uno sería quizá el más relevante. Un guerrero misterioso con apariencia angelical había llegado, y con él la balanza se emparejaba, dado que tenía la posibilidad de contrarrestar el Dark Symphon devolviendo la energía a quienes habían sufrido por dicha técnica. Era el momento de devolver la estocada a Zarama de una vez por todas. Los eventos transcurrirían de manera normal entre comillas, a los acontecidos en la historia original de Anime War, con la diferencia quizá de que habían Gokus y Vegetas extraños por doquier. En el momento en donde Omnizarama se dispondría a acabar con todos y con todo, los dioses corruptos que eran sus aliados huirían aterrados ante la presencia de un nuevo guerrero que además de poderoso era terriblemente imponente por sus habilidades. Este era capaz no solo de dominar una magia celestial extraña, sino de anular por completo los efectos del Dark Symphon. Este guerrero, quien pasaría a llamarse Soren, le había devuelto su ki divino a todos los guerreros que habían sido ultrajados por los dioses, recuperando así sus facultades a plenitud. Los Goku y Vegeta quedarían intrigados ante dicho ser, puesto que no tenía nada que ver con nada que hayan visto antes. De hecho, ni siquiera los dioses como Bills, Whis o Zarama sabrían muy bien quién era al final o de dónde provenía. Lo cierto era que él mismo había dado un vuelco muy violento al plan, cortando el flujo constante de poder divino que estaban consiguiendo gracias a Trunks, Gohan, Piccolo y los demás. El Super Saiyajin 7 vería a ese extraño ser angelical, diciendo que su energía parecía familiar pero que no recordaban muy bien por qué. Hay que tener en cuenta que todas estas transformaciones son protagonistas de todas sus versiones alternas. Por lo tanto, este Super Saiyajin 7 en esencia es el mismo que perdió el control convirtiéndose en el Super Saiyajin 16. Sin embargo, es un recuerdo paralelo, por lo que no sabía identificar de manera específica qué cosas le parecían familiares más allá de sus otras versiones presentes. Zarama estaría contra la espada y la pared, ya que la aparición de Soren significaba un peligro inminente. Tan solo imaginar que este podría arrebatarle su poder Omnigodo, peor aún, sellarlo, le hacía retorcerse de la ira.
En ese caso, lo mejor era optar por el plan definitivo diseñado para derrocar al Rey del Todo. De todas formas, ya todo estaba encaminado a ello. Todos los dioses comenzarían a quitarse un pendiente Potara de su oreja, provocando que las fases de Aeph dijeran que esto pintaba bastante mal. Estos llevarían a cabo una maxifusión que traería a la vida a un ser que trascendía la divinidad corrupta, pasando a ser total o casi totalmente absoluto. Un ser enorme e imponente aparecería con el nombre de Arcon, siendo ahora sí, totalmente inalcanzable para todos los presentes en dicho sitio. La presencia de Arcon ahora desestabilizaría aún más el portal dimensional enorme que estaba detrás suyo, comenzando a temblar todo el universo de manera violenta. Arcon, confiado de su absoluta presencia, lanzaría un inmenso ataque hacia él con la intención de crear un cataclismo y así llamar la atención del Rey del Todo. Sin embargo, una inmensa mano de color grisáceo opaco aparecería, y tras ella el rostro irreconocible de un Ozaru monstruoso. El ataque de Arcon con solo tocar a ese monstruo se desvanecería, haciendo que todos quedaran aterrados ya no solo por la apariencia de ese ser colosal, sino además por su poder. El apoteósico gorila gigante volvería a entrar a su portal dimensional, solo para salir momentos después de un largo silencio de manera distinta. Ahora parecía una figura más humanoide, pero mucho más grande que un humano o mortal normal. Este era indiscutiblemente Goku, pero con una apariencia obscena y demacrada. Como si de alguna forma este estuviese consumido y corrompido por un poder extraño. Cosa que objetivamente era verdad. Arcon quedaría asombrado ante este nuevo ser, llegando rápidamente a la conclusión de que con algo así no podía confiarse. Las fases de Aeph diría que en efecto, él también había venido. Ahora, ¿qué pasaría luego de un minuto? Lógicamente desaparecería. Pero, en ese caso, con su desaparición, todos se irían con él o quedarían exonerados de dicho destino. Onni Goku, Onni Vegeta y Saitama, ya tomándose en serio la situación, preguntarían si era eso lo que estaban esperando, a lo que estos seres de otras dimensiones nuevamente guardarían silencio. Frustrado ya, el temperamento de Saitama lo harían ir a increparlos directamente, a lo que el Super Saiyajin 5 diría que era mejor que guardaran silencio y observaran. Aunque esa enorme y aberrante transformación fuese quizá de las cosas más impresionantes que hayan visto, era solo el comienzo de un cúmulo de hechos que pasarían próximamente. A sabiendas que la única fase que realmente podría intervenir ante ese monstruo divino sería la 10ª, las demás solo optarían por observar sus habilidades. El Super Saiyajin 10 descendería lentamente frente a Arcon viéndolo directamente a los ojos. El dios corrupto diría que en serio era alguien de cuidado, y que no esperaba además del Rey del Todo, alguien con un poder infinito que al menos llegara a estados avanzados de la omnipotencia. El Super Saiyajin 10 sabía algo que los demás no, ya que como pasó en aquella ocasión contra Celbucer, las habilidades de dicha fase serían tan vastas y extrañas, que entablaría conexión con seres primordiales. En dicha dimensión todo estaba hecho un maldito desastre. Demillari había muerto por su propia mano, los infiernos más profundos estaban envueltos en una terrible anarquía sin orden, dado que el Tengu de esa dimensión había desaparecido. Lo que sí sentía era la presencia de aquellos dos seres fuera de su existencia y de la bestia Takama que estaba cubriendo el manto de dicha dimensión con su energía. El plan de la bestia en este caso era desconocido, pero era obvio que tenía que ver con el dios que tenía enfrente. En ese caso, el Super Saiyajin 10 ni corto ni perezoso y a sabiendas de que ese dios era malvado optaría por destruirlo. Este lanzaría un tremendo puñetazo a Arcon que haría temblar dimensiones enteras con solo su impacto. Pese a ello, Arcon lograría cubrirse, no sin notar cómo su cuerpo era imbuido en una energía que lo consumía como si de un fuego perpetuo se tratase. Este se preguntaría qué diablos era eso, pero sin tiempo de reacción recibiría otro cataclísmico ataque que ahora sí impactaría de lleno haciendo a Arcon salir disparado a otra dimensión. El Super Saiyajin 10 usaría su teletransportación mejorada para aparecer detrás suya, y mandarlo a volar nuevamente al sitio de inicio. Todo esto en menos de un parpadeo. Onni Goku y Onni Vegeta incluso con su poder y habilidad frotarían sus ojos preguntando qué diablos había pasado. Las fases de Aeph diría que gracias a su dependencia al ki divino habían descuidado su afinidad a otro tipo de energías igual de efectivas y peculiares. Por ello parecía que no podían ver nada. Estos explicarían lo que había pasado, dejando a todos sin reacción ante la hazaña dimensional que ni siquiera había visto. ¿Cómo era tan siquiera posible comprender tal cantidad de poder? Y más importante aún, ¿cómo era posible obtenerlo? El Super Saiyajin 9 diría que ellos tenían la posibilidad de optar por un nivel similar pero infinitamente inferior a ese.
y que confiaran que el tormento que había que sufrir por ello no valía para nada la pena. Para llegar a la 10ª fase, la desesperación e impotencia que se debía tener debía ser más grande que la razón y cordura. Tal cantidad de poder estaba terminantemente prohibida en la existencia. Archon se levantaría del suelo aún más afectado por la piel del Super Saiyajin 10. Al tener dentro de sí dioses que podían regenerarse, cortaría las extremidades afectadas por esa extraña energía con la intención de eliminar el peligro. Sin embargo, aunque funcionaba levemente, tal cual como pasó con Celbucer, esto sería temporal, pues la energía de la fase 10 buscaba hacerle a sus víctimas lo que le hacía a su portador. Maldecirlo hasta desaparecer su alma por completo. En eso consistía su maldición. Archon desesperado dejaría de lado aquel narcisismo y prepotencia de Dios, para finalmente tomar cartas en el asunto atacando al Super Saiyajin 10. Aunque Archon parecía una víctima ante este, no se podía dejar de lado el inmenso y aterrador poder que poseía, con el cual superaba y con creces al mismo Celbucer en su forma definitiva. La batalla real comenzaría, donde el dios definitivo haría gala de su demencial poder, haciendo incluso defenderse de sus ataques a la fase 10. La pelea no tendría sentido alguno, dado que la velocidad que manejaban estos dos monstruos hacía que pareciera como que no se movían de su sitio, cuando en realidad incluso iban de dimensión en dimensión enfrentándose. De la nada, ambos se detendrían en seco, diciendo a Archon que realmente no esperaba que existiese algo o alguien más allá del Rey del Todo capaz de amenazar a su forma definitiva. Esto sin dudas era un molesto inconveniente. Para empeorar la situación, estos notarían una pequeña pero aterradora presencia detrás suya, siendo el Rey del Todo quien, viendo el desastre universal, había tomado la decisión de intervenir. La presencia del Dios Supremo haría temblar a conocidos y extraños, pues era evidente que un ser así apareciendo de la nada no sería cualquier cosa. Tal cual como en la historia original, este mandaría a sus guardias a pelear contra Archon, deteniéndose a último minuto por la presencia del Super Saiyajin 10. Ese ser era indiscutiblemente un portador del poder prohibido, lo que hacía de la situación aún más preocupante para la estabilidad de la existencia. Este diría que Archon podía esperar, por lo que mandaría a sus guardias a erradicar al Super Saiyajin 10. La velocidad de estos seres tomaría por sorpresa de Goku, pero gracias a las habilidades e instintos lograría contrarrestar a estos seres, aunque con dificultad. Esto a las fases de Aife les llamaría la atención, pues nuevamente se les hacía complicado dimensionar el poder de esos guerreros. Además de poseer ki divino, parecían ser dependientes de algo, por lo que en un todo solo eran poder moldeado con el objetivo de ser fuertes físicamente. Luego estos verían a Zeno-sama, percatándose que efectivamente, esos dos guerreros ultrapoderosos eran parte de él. La batalla de los guardianes contra la fase 10 sería espectacular en todo sentido, pese a la preocupación por el tiempo restante para la 10ª fase. A todo esto, Zeno-sama y Archon se verían fijamente, comentando que había pasado mucho tiempo. El Rey del Todo le diría que no permitiría una venganza que comprometiera su multiverso, por lo que ni él ni sus aliados maldecidos lo lograría. Archon de manera sarcástica le preguntaría a quién se refería a aliado, y si era por aquel enorme simio deforme. Ese maldito había aparecido de otro plano dimensional, tal cual aquellos que estaban detrás suya. Zeno-sama voltearía, viendo cómo efectivamente, había no uno ni dos, sino varios Gokus de diferentes formas y tamaños. Esto preocuparía en demasía a Zeno, pues sabía que de alguna manera las delimitaciones existenciales que había hecho se habían roto. Este veía en cada uno de esos Goku maldad, sufrimiento y oscuridad. Sin embargo, entendía que no eran seres malvados. Quizá tampoco aquel contra quien peleaban sus guardianes. Sin embargo, el poder y apariencia maldita que tenía era difícil de hacer pasar como alguien leve. Las fases AF quedarían asombrados, pues ese pequeño ser era tan absoluto, tan poderoso y tan peligroso al mismo tiempo, que su apariencia daba igual a ese punto. No obstante, comenzarían a notar cómo el Super Saiyajin 10 estaba llegando a su fin, pues tan solo quedaban escasos segundos para que desapareciera. Este empezaría a desvanecerse, por lo que Zeno-sama ordenaría a sus guardias detenerse. El enorme Super Saiyajin 10 caería al suelo, dispuesto a aceptar su destino a pesar de no haber derrotado a sus adversarios. El minuto se cumpliría, y un gran estallido de luz saldría del cuerpo de este. Instantes luego, esta enorme figura seguiría en el campo de batalla, como si no fuera pasado nada.
Este quedaría sin palabras, pues no era que había vuelto a su estado base, sino que directamente aún seguía en su forma de Super Saiyajin 10. Este finalmente vería a las demás fases AF, diciendo que entonces también habían venido. Pero, ¿qué había pasado y por qué no había desaparecido? Estas no le prestarían atención viendo fijamente hacia el lugar donde estaba una figura absoluta. Este era Zeno-sama en su forma cósmica o completa, quien tuvo que optar por esa fase para imbuir de su energía el alma que restaba de Goku y así salvarlo de desaparecer al menos temporalmente. Todo esto mientras Zeno existiese. Incluso para el Super Saiyajin 10 esto sería increíble, pues no solo era su obsceno poder divino, sino además sus increíbles habilidades. Estaban quizá a nivel o incluso superiores al poder prohibido. Lo que estos no sabían, eran que tanto el dios del todo como el dios corrupto apenas comenzaban a mostrar de lo que eran capaces. A todo esto, Goku, Vegeta y los demás apenas comprendían lo que estaba pasando. De la nada, ambos comenzarían a tener dolores intensos de cabeza, los cuales irían intensificándose segundo a segundo. Era como si de alguna manera establecieran conexión con algo o alguien que venía a toda velocidad hacia ellos. Sus demás versiones provenientes de otra dimensión no sufrían de lo mismo, pero entenderían lo que estaba pasando. Sus versiones reales, es decir, los Goku y Vegeta reales, ahora sí que se dirigían a donde estaban, cumpliendo así con lo que todos venían a hacer. Solo hasta que eso pasara, les comentarían todo lo que quisieran saber de su extraña aparición en esa realidad. El Super Saiyajin 10 se posaría a su lado a presenciar también la batalla de deidades, siendo muy peculiar ver a todas esas transformaciones tan variopintas una al lado de la otra. El Super Saiyajin, con un tono de voz en extremo monstruoso, diría que por un momento pensó que solo él había aceptado el llamado de dicho portal. De la nada vería como todos tomaron una distancia prudente de él, diciendo que no eran tan tontos como para andar tan cerca suyo. Un paso en falso y sus almas se irían al traste solo con tocarlo, así que mejor hablar de lejito. El Super Saiyajin 10 lo entendería, pero los demás no. Esto lo explicaría la misma fase 10, diciendo que sea lo que sea que lo tocase, si tenía alma desaparecería entre el peor de los tormentos, así que mejor que no se acercaran a él por su seguridad. Tanto Archon como Zeno-sama comenzarían su batalla como originalmente sucede en Anime War, mostrando además de un poder absoluto y una velocidad sin lógica, un despliegue de habilidades divinas sin igual. Absolutamente todos estarían anonadados ante semejante demostración de poder, siendo quizá al único que le emocionaba el participar el Super Saiyajin 10. Esto básicamente porque su capacidad era igual a la suya en prácticamente todo, y ahora que no tenía un límite de tiempo podría disfrutar de su poder de mejor manera. Claro, siempre y cuando ignorara el indecible tormento que significaba estar transformado en esa fase. Archon en medio de su batalla increparía a Zeno-sama, cuestionándole si le parecía bien su trabajo. Además de ser un tirano absolutista, no tenía control de las entradas o salidas dimensionales de su ecosistema cósmico. Es por ello que con su reinado, ahora todo sería diferente. Zeno-sama diría que solo era un psicópata que subyugaría a todo y a todos con el terror, y eso él no lo podía permitir. De la nada, los ataques de Zeno comenzarían a ser más incisivos, teniendo cada vez más efecto en el dios corrupto. Este no tardaría mucho en identificar y atribuir dicha mejoría al ultra instinto supremo que manejaba el dios del todo, comentando en ese caso que él no podía quedarse atrás. En la historia original, Archon también había conseguido dominar el ultra instinto supremo a plenitud, pero en esta ocasión sería diferente. Al querer usarlo, algo en su mente lo bloquearía, recibiendo un ataque prácticamente fulminante de Zeno-sama. Prácticamente derrotado y sin reacción, Archon maldeciría preguntándose qué había pasado. Se supone que el ultra instinto para él era algo sencillo a estas alturas. De la nada, una voz siniestra en su mente le diría que no fuese tonto, puesto que su potencial valía más que una técnica tan simple y superficial como esa. El poder es poder solo si es absoluto. Y para que sea absoluto no hay atajo que valga. Archon, como podría, se levantaría preguntando quién demonios le estaba hablando. La voz en su mente diría que no perdería el tiempo explicándoselo, pero que en resumidas cuentas era alguien mucho más antiguo que él. Archon diría que eso era imposible, ya que él era el primer gran sacerdote y por lo tanto existía desde prácticamente el inicio de todo. La voz le diría que quizás sí, pero eso era en su limitado plano. Ese ser al que llamaban Zeno-sama, lo que hizo fue usar su poder absoluto para aislar una parte de la existencia del multiverso dimensional, delimitándola a un pequeño cúmulo de universos. El multiverso dimensional era infinitamente más antiguo que ese ecosistema cósmico artificial.
Arcon quedaría sin palabras, preguntando en ese caso qué es lo que quería. Este se presentaría como Takama, y le diría que lo que buscaba era algo como lo que él buscaba también. Ser el nuevo dueño absoluto de toda la existencia. Sin embargo, aún no tenía la capacidad de hacerlo ya que no tenía un cuerpo físico. Es por ello, que le pediría el suyo para poder lograr el objetivo de ambos. Ahora ambos serían uno, y tendrían una genuina omnipotencia. Arcon estaría reacio a esto, pero al fin y al cabo, ese último ataque de Zeno había dejado su cuerpo sin prácticamente reacción. Todo había sido plan de Takama, quien buscaba vulnerar la confianza del dios corrupto. Arcon finalmente aceptaría, creándose un cúmulo de energía densamente oscura y maligna a su alrededor. La misma era nada menos que la conciencia de Takama quien le daría forma a un nuevo ser. A una entidad infernal cuyo poder ya era totalmente incalculable e inalcanzable por absolutamente nadie. Este riendo solo lanzaría un simple pero cataclísmico ataque con su dedo, el cual ni el ultra instinto más brutal jamás creado tendría la reacción de evadir. Con ello este dejaría sin reacción a Zeno-sama quien caería irremediablemente fuera de combate. El poder de este nuevo monstruo cósmico era más que el del creador del todo y por mucho además. Unos intensos ojos amarillos brillarían dentro de esa densa energía, saliendo de ella un ser muy parecido a Takama pero distinto en ciertos detalles. Un ser que se llamaría a sí mismo, como el demonio Yoshito. El ser más poderoso jamás visto ahora estaba en el campo de batalla frente a diferentes guerreros de diferentes realidades. Absolutamente todos tenían más que claro que el enfrentarlo era completamente imposible, dado que Arcon ya podía considerarse invencible por lo que Yoshito era directamente supremo. No había nada ni nadie por encima de ese ser abominable que solo con su presencia podía hacer y deshacer lo que deseara. Zeno-sama lo vería fijamente preguntándole en qué clase de abominación se había convertido, a lo que Yoshito solo con verlo fijamente lo atraería hacia él comenzando a drenar su poder muy rápidamente. Su nueva forma no solo le daba poder como es lógico, sino que además había elevado su Dark Symphon a límites supremos por completo. Él mismo había evolucionado al punto de que podía no solo absorber cualquier tipo de energía existente, sino además hacerlo de todo ser vivo en el multiverso dimensional sin que estos se percatasen hasta que cayeran desfallecidos al suelo. Todos en el campo de batalla comenzarían a perder sus transformaciones una a una por este ser, que ahora sí tenía absolutamente todas las de ganar. En el campo de batalla los únicos que no perderían sus fases eran las fases AF, pero en vez de eso lo que pasaría era que desaparecerían lentamente. Los Goku y Vegeta Omnigod preguntarían por qué pasaba eso, a lo que estas solo dirían que era porque como tal no eran seres vivos, sino energía moldeada que replicaba los hechos que pasaron en una línea dimensional original. Eso quería decir, que habían sido llamados por algo o por alguien a ese lugar, por lo que probablemente ese hecho podría ayudarlos. En esa situación, los segundos parecerían siglos dado que era imposible saber cuál sería el próximo movimiento de Yoshito. Este diría que ahora sería imposible detenerlo, ya que no era solo un ser absoluto, sino alguien enteramente omnipotente. No había absolutamente nada que pudiera detenerlo ya que un ser en teoría omnipotente como Zeno-sama ahora era una mota de polvo ante su poder y habilidad. Este vería el cuerpo moribundo del rey del todo, le llamaría falso dios para luego lanzarle un escupitajo que atravesaría su frente dejándolo fuera de combate en el suelo. El Super Saiyajin 10 en este caso sería el que daría un paso al frente, a lo que los demás diría que era imposible ganarle a ese demonio por lo que era mejor ser prudentes de momento. En otra ocasión la tenacidad de esta fase sumada al increíble orgullo Saiyajin lo impulsarían a seguir, pero si hay algo que dejaría claro la magnitud del problema, era ver a un coloso como la fase 10 que literalmente podía volar dimensiones enteras con un chasquido de dedos, temblar ante la presencia de un guerrero. La fase 10 era nada ante Yoshito. En ese caso, el pavor de la situación y el ver cómo es monstruo solo incrementaba su poder segundo a segundo daría una gran idea. Yoshito había trascendido la omnipotencia, por lo que la única oportunidad de hacerle frente era hacer lo mismo. Aunque hasta este punto como todo eran irrelevante, esas transformaciones divinas de los Goku y Vegeta de esa dimensión tenían un potencial enorme. Tan grande, que entre los dos podían ayudarse a romper sus limitadores mortales con una fusión. No solo eso, sino que además, sumado al potencial mortal de ese calvo extraño, podrían hacer que su fusión no fuese inestable además de hacerla aún más poderosa.
Para ello, Goku debería llegar a su forma de Omnibot fase 2, cosa que lograría de la misma manera que en la historia original de Anime War. La fusión de la misma se llevaría a cabo también de la misma manera, trayendo a Gogeta Omnibot fase 3. Su presencia sería majestuosa, y haría que este guerrero se acercara aún más a la genuina omnipotencia como lo habían previsto. El poder de este se elevaría tanto, que ni una fusión en Super Saiyajin 9 y tampoco una en fase 10 serían tan poderosas. Esto se debía al potenciador tan inmenso que ésta daba. Sin embargo, había un pequeño gran problema, y era que ahora Saitama no querría colaborar con la fusión. No obstante, la emoción de Gogeta por volver al campo de batalla sería tan grande, que saldría disparado a una velocidad que haría a todos retroceder por el desastre que causaría. En menos de un instante este aparecería frente a Yoshito dándole un golpe directo al rostro. Aunque el monstruo lo recibiría, el golpe ni siquiera lo movería de su sitio diciendo que no estaba mal. Ahora tenían más poder que antes. De manera totalmente instantánea este intentaría tomar a Gogeta del cuello, a lo que gracias a forzar el Ultra Instinto Supremo este podría evadir colocándose detrás del monstruo cósmico lanzándole una Omni Kamehameha que dejaría en juego la existencia del universo pues era totalmente devastador. No obstante, este no lo hacía de manera irresponsable del todo. Este sabía que podía emplearse a fondo sin preocuparse por el multiverso como tal, dado que tenía un comodín en el campo de batalla con el nombre de Super Saiyajin 10. Este podría reponer todo el desastre que causara a Omni Gogeta retrocediendo el tiempo y espacio a justo antes de que lanzara sus ataques. Sorprendentemente, el ataque causaría daño masivo en Yoshito, pero de manera inmediata este se regeneraría diciendo que no estaba mal. Ahora que intentara hacer algo como lo que él haría. De la nada Yoshito comenzaría a comprimir el vacío del espacio usándolo como arma. Este diría que al fin y al cabo él nació de ese vacío por lo que podía manejarlo a placer siempre que quisiera. Este lanzaría ondas de vacío a Gogeta las cuales además de tener un poder completamente cataclísmico, también eran completamente imperceptibles al ser eso, vacío. Gogeta aunque se resistiría, sería absorbido a dimensiones de bolsillo creadas por Yoshito en las que este podría jugar con él de las peores maneras imaginables. Las fases AF verían esto fijamente y ni siquiera la percepción potenciada de la fase 7 podría sentir que era lo que pasaba con esa habilidad de vacío. Era tan peligrosa que podía hacerlos caer a todos en ella sin problema al poder controlar todo el vacío existente. Estos tratarían de convencer a Saitama de unirse a la fusión ya que Gogeta aún rozando la omnipotencia estaba siendo arrasado por ese monstruo. Saitama se plantaría en su negativa, cosa que haría enfurecer a todos, en especial al Super Saiyajin 10. Este aparecería detrás suya lanzando un gigantesco y ensordecedor rugido que haría al calvo caer despavorido al suelo. La 10ª fase diría que aún sin ser su responsabilidad todos estaban interviniendo ya que ese maldito demonio podía dominar cada realidad, universo y línea temporal existente y por existir si no le ponían un freno. Yoshito era capaz de replicar el multiverso dimensional en una versión oscura y corrupta miles de veces, plagando el cosmos entero de aberraciones existenciales. Gogeta sería desgarrado, destruido y despedazado por Yoshito una y otra vez en cada realidad que replicara, solo por la diversión de probar su poder. Este aún dudoso ya que la idea de la fusión no le agradaba en lo más mínimo comenzaría a ceder. No obstante, de la nada un portal inmenso y de color dorado se abriría de la nada, el cual expulsaría una cantidad de poder sin precedentes. Las fases de AF diría que al fin habían llegado, y disparados de dicho portal saldrían tanto Goku como Vegeta transformados en Mystic 4. Estos diría que sin dudas esa era la abominación que estaban sintiendo, atacando de manera simultánea a Yoshito. El ataque sorpresa haría que este dejara en paz a Gogeta por un momento, pues ahora se centraría en esos dos. Yoshito al ser una especie de Takama potenciado los reconocería al instante, riendo para luego comentar que como siempre habían llegado demasiado tarde. Ahora tenía la capacidad de moldear toda la existencia a su antojo. Viendo el desastre cósmico que estaba causando ese ser, Goku y Vegeta Mystic perderían de manera inmediata toda esperanza de ganar. Si para Takama el Mystic 4 era una ridiculez, para esa versión era prácticamente inexistente. Lo sorprendente sería notar que en el campo de batalla habían versiones suyas con sus anteriores transformaciones, las cuales les diría que al fin habían llegado. Ellos habían venido por su llamado. Goku Mystic se confundiría, preguntando a qué llamado se referían, así las fases AF diciendo que al que ellos habían hecho. La confusión sería perder el tiempo, pues ahora mismo era mejor ayudar a ese Gogeta que estaban torturando eternamente en esas realidades.
Todo sería demasiado abrupto y precipitado, pues estaban pasando demasiadas cosas en muy poco tiempo. Aún así había que priorizar las situaciones, y la prioridad ahora era ayudar a Gogeta. La situación era más que complicada en este punto, ya que incluso para la majestuosa presencia del Mystic 4, el poder de Yoshito era abismalmente grande. La pregunta era simple, y era cómo ayudar a Gogeta para sacarlo de dicha técnica de vacío eterna. Aún así, había que tomar en cuenta que el Mystic 4 tenía técnicas brutales también, además de la posibilidad de viajar interdimensionalmente si era necesario por la cantidad de portales que habían por doquier. Sin perder el tiempo, estos irían al ataque haciendo un desastre brutal a sus espaldas. Como es de esperarse, sería aterradora la naturalidad con la que el demonio los evadiría, dejando incluso impactar un par de golpes en su cuerpo, solo para dejar claro que sería imposible que lo dañaran. La cantidad de poder y control que tendría el Mystic 4 dejaría incluso ofendidos a todos los presentes al ver que existía una masa de poder tan increíble en un solo guerrero, o en este caso en dos de ellos. El Mystic 4 era demencial, pero Yoshito estaba no uno, sino decenas de peldaños por encima de este. Este usaría sus técnicas de vacío para causar daño masivo en estos, siendo terriblemente efectivos. En un ataque desesperado, Vegeta lanzaría a Goku con todas sus fuerzas, alcanzando una velocidad inimaginable, con lo que invocaría al golpe místico del dragón. Aunque parecía que este era para causar daño, tanto Goku como Vegeta sabían que aún con sus mejores técnicas Yoshito sería capaz de resistir fácilmente. El apocalíptico ataque iba con la intención de rasgar el espacio-tiempo en la Tierra, abriendo la puerta a los infiernos para que de manera inmediata Vegeta pudiese usar su poder y habilidades al máximo. Este comenzaría a sacar millones de cadenas malditas del infierno con la intención de aprisionar al monstruo. La intención era hacer lo mismo que con el Super Saiyajin 16, separando los tipos de energías distintos de un solo cuerpo. En este caso sería Goku quien lo intentaría, así Yoshito retándolo a impactar con todo lo que tuviera. El dragón, cuya sola cabeza sería más grande que varias tierras juntas, sería a toda velocidad, desviándose a último momento para impactar en la técnica de vacío de Yoshito, logrando destilar la energía oscura de la misma para poder liberar por fin a Gogeta Omnigo. Este, sin perder el tiempo en lo más mínimo, lanzarían un Super Big Bang Kamehameha para aprovechar que Yoshito aún seguía aprisionado. El aquelarre de poder sería tal, que incluso las habilidades regenerativas y temporales de la fase 10 se comportarían de forma errática, no pudiendo contener todo el desastre, sino partes concretas del mismo. Por ejemplo, mantener a la Tierra y a quienes aún seguían con vida en ella a salvo. Gogeta Omnigod les agradecería la ayuda, preguntando si entonces ellos eran los Goku y Vegeta originales de su tiempo. Los Mystic dirían que no tenía idea de lo que hablaban, pero que no había tiempo para ello ahora mismo. Del desastre espacio-temporal hecho por sus ataques saldría completamente ileso Yoshito, quien diría que todo ese esfuerzo para absolutamente nada. En ello, una voz se escucharía desde el suelo de la Tierra, siendo Saitama haciendo una técnica de grito serio, con el cual les comunicaría que ya estaba listo para la fusión. Él también quería tener más poder. Por primera vez en mucho tiempo, el calvo sentía la ambición de conseguir poder cuando en teoría nadie podía llegar a su nivel. Rápidamente Goku y Vegeta Mystic harían lo posible para distraer a Yoshito, mientras la fusión era todo un éxito. De un increíble destello de luz aparecería otro ser que trascendería la omnipotencia, el cual pasaría a llamarse Gogetama. El poder de este ser ya no era medible, dejando incluso a los Mystic sin palabras ante su desmesurado potencial. Este diría que ya era hora de la verdadera batalla, haciendo en menos de que todos se dieran cuenta, una serie de ataques increíblemente mortales ante el demonio. Por primera vez, Yoshito recibiría daño real a manos de alguien con un potencial en teoría similar al suyo. Este diría que no estaba nada mal, y que no se esperaba tremenda mejoría en base a una fusión. Gogetama, sintiéndose confiado, iría a máxima velocidad, haciendo retroceder a Yoshito. La batalla sería tan inenarrable, que estos ni siquiera podían verse, ya que se movían de manera instantánea por el manto oscuro del universo. En pocas palabras, la velocidad no era necesaria, ya que era irrelevante cuando puedes estar en todos lados, en todo momento. Estos dos colosos estaban adaptándose rápidamente a la omnipresencia, pudiendo estar en cualquier lugar al mismo tiempo y en todo momento. Gogetama era un ser que evolucionaba segundo a segundo, lo que a su vez hacía más peligroso a Yoshito.
Aprovechando los momentos de control, los Goku y Vegeta Mystic irían en dirección a las otras fases de AF para tratar de comprender qué era lo que estaba pasando. Al verlas, estos de manera inevitable sentirían bastante nostalgia. Eran transformaciones que para ser alcanzadas en su mayoría acarrearon un montón de sufrimiento y malas experiencias, pero era su esfuerzo, entrenamiento y dedicación personificados en diferentes transformaciones. Sin tiempo para perder, estos preguntarían qué era lo que estaba pasando. ¿Cómo es que podían haber atendido un llamado que ellos nunca habían hecho? Quien tomaría la bandera de la comunicación sería el Super Saiyajin 5, quienes dirían que lo más probable era que al viajar interdimensionalmente, de alguna u otra manera sus cuerpos hayan hecho el llamado a sus transformaciones para cumplir algún tipo de orden existencial. Esto sería aún más confuso y provocarían más preguntas que respuestas. El Super Saiyajin 7 diría que quizá buscarle una respuesta lógica a estos hechos no era lo ideal, ya que el universo y existencia funcionan de manera complejas. Gracias al Super Saiyajin 16 él había comprendido que hay fuerzas extrañas que no se conocen. Sin embargo, este siempre se empareja a sí mismo, por lo que como hay fuerzas malignas, también hay benignas. Todos eran peones de la existencia misma al final. Ahora, ¿qué de parejo tenía tener a esas fases de aliadas en ese momento cuando tienen a un ser casi omnipotente enfrente suyo? Todo se tornaba cada vez más extraño. Gogetama y Yoshito seguirían en su increíble e inimaginable batalla en donde tal cual como en la historia original de Anime War, la fusión Omni crearía una Genkidama de proporciones megadimensionales para terminar con todo. La misma podría ser vista desde cada dimensión y línea temporal de las mismas dejando a todos aterrados ante su presencia. Dicho ataque sí sería algo a tomar en cuenta por Yoshito por la cantidad de energía pura que tenía, pero de manera extraña el demonio no dejaría de mostrar su típica actitud confiada y prepotente. Gogetama ante esto diría que no jugara a ser duro, ya que tanto él, como todos sabían que jamás resistiría un ataque de tales magnitudes. Yoshito diría que en efecto, pues si ese ataque impactaba en él mismo sería completamente obliterado sin posibilidad alguna de sobrevivir. Aún así, sus gemelos dimensionales no les habían comentado un punto increíblemente importante a tomar en cuenta sobre el rival que tenían enfrente. Gogetama confundido preguntaría a qué se refería, a lo que Yoshito diría que estaban ante nada menos que el creador de la fusión. Este con solo levantar su brazo, forzaría al instante la fusión de Gogetama a su límite más crítico, separándola al instante y absorbiendo su poder y potencial por completo. De esa manera nacería Omni Yoshito, y con él moriría toda posibilidad de una victoria del bien. Tanto Goku, Vegeta y Saitama caerían al suelo desfallecidos y al borde de la muerte. Todos los demás, incluyendo los Mystics y fases AF irían donde ellos a ayudarlo viendo hacia el cielo el ser que hasta el momento representaba el poder más grande jamás mesurado antes. De manera genuina, ahora no había posibilidad de nada. No solo eso, sino que la energía de la Genkidama seguiría intacta, siendo contaminada por el vacío de Yoshito y esparcida por todo el multiverso dimensional. Esto para intensificar el poder y efecto de sus técnicas al cubrir de penumbras la existencia entera. Yoshito había ganado. O eso parecía en principio. La existencia funciona de maneras complejas. Tal cual como lo decía el Super Saiyajin 7, a veces era mejor no intentar comprender su función pues eran conceptos demasiado abstractos de por sí. Sin embargo, algo estaba claro. La existencia odia la permanencia de algo. Esta siempre busca emparejar o cambiar las situaciones en favor o en contra de según qué momentos. No discierne entre bien o mal, sino entre momentos concretos. La existencia de Takama y su contaminación constante había hecho que todo se tornara complicado en extremo haciendo que la misma existencia emparejara las tornas nuevamente. En el campo de batalla todos los Goku y Vegeta presentes comenzarían a brillar intensamente en la oscuridad no comprendiendo en inicio lo que pasaba. Quien sí lo haría sería un ser extraño que se presentaría a sus espaldas, quien Goku Mystic reconocería al instante como un celeste. Un guardián que también había sido mandado para ayudar a los mortales siendo el mismo Soren. Soren de igual manera identificaría a Goku como el portador de la energía de Prince Lang, el guardián celeste más poderoso. Este sería breve y diría que todos debían fusionarse. Nadie entendería el por qué comentaba tal cosa, dado que era imposible hacerlo sin beneficiar a Takama o más bien, a Yoshito. Es ahí donde Soren comentaría que no lo harían a la manera de Takama, sino a la que el mismo Prince Lang había creado. La asimilación.
la misma que había usado para unir su fuerza con la de Mystique. ¿No le parecía extraño que Takama no pudiera afectar ni esa, ni la de Vegeta con Tengu? Estos se darían cuenta de que era cierto, comprendiendo ahora todo. Todas esas fases estaban allí para ello, para combinar nuevamente todas esas energías en una y poder así contrarrestar el dominio de Yoshito. Dudosos aún así, estos se tomarían de las manos, comenzando a asimilarse pidiendo como último deseo el que todo al final saliera bien. Un brutal destello de luz aparecería en toda la existencia, saliendo de él un guerrero nuevo. Un ser absoluto y capaz de crear cosas inimaginables. Alguien que quizá podría ver a los ojos aunque sea un par de momentos al mismo Mystique 5 sin volverse loco. Este sumaba la energía maligna, negativa, prohibida, híbrida, Mystique Omni en una sola, autoproclamándose así como el Super Saiyajin 20 Supremo. El nuevo guerrero era la genuina representación de lo que significaba supremacía, dominando a la perfección todas las energías primordiales del multiverso dimensional, teniendo la posibilidad de ser prácticamente invencible en todo sentido. Su presencia era increíblemente imponente para todos, incluyendo al mismo Yoshito, quien vería en esos intensos ojos negros un oponente que nuevamente no estaba entre sus planes. Este aún así se sentiría muy confiado dado que tenía la omnipotencia en la palma de su mano, además de un dominio total de la oscuridad infinita que había por cada rincón de la existencia. Este le preguntaría a ese guerrero si entonces no usaría su famoso Super Saiyajin Mystique 5, sino algo diferente. El Super Saiyajin 20 diría que solo seguía el macabro juego de la existencia para obtener equilibrio, y que aún con el inmenso problema que representaba el Mystique 5 era algo que él no decidía tener sino un privilegio que jamás repetiría. Aún así, esta nueva fase no estaba para nada mal en cuestión de capacidad. El Super Saiyajin 20 Supremo era enorme, prácticamente del tamaño del Super Saiyajin 10, teniendo unos 5 o 6 metros de altura. Sin embargo, era una transformación mucho más pulida. Su apariencia era más limpia al tener un cuerpo normal, pelaje y cabello naranja dorado como si fuese una combinación de los colores claros y oscuros de los Mystique y ojos completamente negros. Los mismos, heredados y potenciados por el Super Saiyajin 7 para identificar cada energía existente al mínimo detalle. Mientras hablaban, Yoshito con técnicas ultra potenciada de vacío crearía un multiverso de bolsillo tal cual hizo con Gogeta Omnibot, pero esta vez este sería pulverizado al instante al tocar al Super Saiyajin 20. Este diría que ahora el factor sorpresa de su técnica se había perdido, puesto que con sus ojos podía identificar cada matiz en la oscuridad de espacio-tiempo. Encima de ello, también tenía potenciadas todas las habilidades del Super Saiyajin 10. Como poder modificar su piel para que la maldición de la misma solo afectara a quien éste quisiera, y no a todo lo que tocara. En pocas palabras, era una fase enteramente invencible. Si tuviera que compararse con alguien, esta estaría quizá casi al nivel del Super Saiyajin Omega con la energía de la dimensión alfa. En menos de un parpadeo, este le propinaría un terrible puñetazo en el rostro a Yoshito sin haberse movido de su sitio aparentemente. Como lo dije, estos no necesitaban velocidad al prácticamente estar en todo lugar al mismo tiempo y poder modificar su presencia en cada línea temporal. No obstante, Yoshito comprendía todo esto y aún así no pudo prever semejante golpe. Resulta ser, que el Super Saiyajin 20 había comprimido la existencia por un instante, recortando la distancia entre estos sin que fuese posible notar que algo había pasado. Todo esto sin que nadie entendiera absolutamente nada de lo que estaba pasando. Yoshito sentiría dolor real en base a tan cataclísmico ataque tan simple, entendiendo que con este sujeto era mejor no jugar. Es por ello, que usando todo su poder y dominio de la oscuridad crearía un aquelarre de vacío espacio-tiempo para encerrar para siempre a ese sujeto en multiversos de bolsillo. Esta técnica resultaría extrema en todo sentido, con la que incluso la supremacía del Super Saiyajin 20 quedaría comprometida. Este tendría que emplearse a fondo para poder contrarrestarla. La cantidad de destrucción sería tal, que el Super Saiyajin 20 tendría que reventar el multiverso entero para poder reconstruirlo con las habilidades potenciadas del Super Saiyajin 10. Yoshito, asombrado, diría que era totalmente impresionante. Era capaz de jugar con infinitos universos y dimensiones como si fuesen un simple cuarto con 4 paredes al que podía derrumbar a patadas y volver a armar. Es increíble como para este punto, un espacio con cientos de miles de millones de dimensiones y líneas de tiempo se convertía en algo tan frágil como para que un solo ser pudiera reventarla como si nada.
No obstante, el Super Saiyajin 20 no era el único con habilidades increíbles, ya que Yoshito aún tenía una oscuridad eterna con dominio absoluto. Este con la misma podría crear miles de versiones físicas de sí mismo con el mismo poder y habilidades. Estas rodearían al Super Saiyajin 20 atacándolo simultáneamente logrando atizar buenos golpes constantemente. Si lo vemos así, parecería una batalla increíble y digna de dioses absolutos, pero nadie a excepción de ellos dos podrían verla. Los demás, incluyendo a Soren, Whis que en este caso seguiría vivo e incluso el mismo Zeno-sama solo verían a estas dos invencibles figuras paradas mirándose fijamente. Aunque esto fuese absurdo, tenía sentido, pues estaban a otro nivel. A un nivel supremo e inalcanzable. Aunque estaba a años luz de ese poder, quien comprendería esa sensación sería el calvo de Saitama, quien diría que seguramente estaban teniendo una batalla sin comparación alguna. Sin embargo, si se apegaban a la invencibilidad u omnipotencia, esta nunca debería terminar al ser dos fuerzas iguales que constantemente se adaptan a sus propias mejorías. Encima, al ser invencibles, su poder era enteramente perpetuo, por lo que este no se acabaría por más si lo intentaran. De alguna u otra forma la balanza debía inclinarse un poco, ya que hasta el más mínimo detalle podría hacer una grandísima diferencia. Volviendo a la batalla de estos dos monstruos, los demás en el campo de batalla no se darían cuenta que en un periodo tan corto de tiempo habían muerto y vuelto a la vida tantas veces. Esto lógicamente al ser cada mínimo ataque Atos capaz de hacer añicos la dimensión en donde estaban. Para ellos no pasaba nada, pero en realidad estaban siendo pulverizados múltiples veces tan abruptamente que estos ni lo notarían. Ambos comenzarían a notar que realmente por más si lo intentaran no cederían ante el otro, notándose cada vez más prisioneros de una pelea sin sentido. Esto fuera de ser divertido, pasaría a ser tedioso, pues sería batallar sin un propósito real, pues en poco tiempo estos habían demostrado de todo lo que eran capaces. Esta batalla, que para ellos comenzaría a tornarse eterna, provocaría en el Super Saiyajin 20 una especie de conexión con aquello que vio el Mystic 5 en su pelea contra Takama. Aquel sentimiento de angustia por sentirse prisionero de una batalla sin fin se intensificaría por millones de veces, al estar en la mente a esos seres quienes habían estado batallando por eternidades enteras. Los mismos estarían aún más que ellos, dispuestos a terminar con dicha pelea eterna, aunque para ello debieran crear una abominación existencial sin precedentes. Esta era una pieza más en ese monstruoso rompecabezas que significaban los primordiales. Aunque celestes y demonios pensaban que estos habían olvidado su existencia, estos realmente sí que tenían conciencia de la misma y tenía sentido. Al fin y al cabo, estos nacían de su propio poder. Super Saiyajin 20 en ese caso entendería que la parte mortal de estos estaba llegando a su límite y en base a la desesperación de esa eterna batalla querían recuperar aquel poder celestial que se les robó para romper el equilibrio y derrotar a su contrario. El núcleo celeste era lo que buscaban. Estos habían movido hilos creando un montón de situaciones específicas para llevar a un guerrero Saiyajin al punto de poder controlar el poder del núcleo, engañándolo para que lo llevara de vuelta al infierno 1. Ahora, ¿qué demonios pasaba, y por qué parecía que lo habían logrado? La razón por la que Goku no optó en principio por el Mystic 5 contra Yoshito, era porque el núcleo ya no estaba. La existencia se mantenía unida sí, pero su núcleo no estaba. Había una anomalía espacio-tiempo que si había ido al infierno 1 y de manera involuntaria les entregaría la pieza faltante a esos seres para terminar definitivamente con todo. De la nada, la comprensión del mismo abriría otro portal, esta vez a una dimensión extraña, pues esta era como un cúmulo de galaxias y dimensiones en miniatura en un lugar infinito. De esta saldría disparado un Saiyajin misterioso con un poder demencial. Al apersonarse, su mente haría conexión con el Super Saiyajin 20, reconociéndolo al instante como Omega. Este diría que había sido engañado. En lo que el Goku original fue en dirección al infierno 1, este había sido devuelto a la vida al igual que el multiverso dimensional. Este balanceó toda la existencia trayendo de nuevo a Takama en base al manto oscuro de la misma, y a todas las fases Saiyajin para poder crear una conexión con el mismo. El Super Saiyajin 20 preguntaría en ese caso qué hacer, a lo que Omega respondería que él debía ir al infierno 1 también y detener a Goku de que cometiera una locura. Este iría a un lugar complicado y lleno de engaños, por lo que era mejor tener tacto ante la situación de encontrarlo. Este le había advertido que no confiara en nadie, por lo que ver otra versión de sí mismo quizá no lo haga reaccionar de buena manera.
Además, tiene el Mystic 5 que, con todo respeto a su nueva fase, era demasiado para cualquier cosa. Su trabajo era detenerlo antes de que alguno de esos Saiyajin le arrebatara el núcleo de su interior. El Super Saiyajin 20 preguntaría qué pasaría con Yoshito en ese caso, a lo que Omega diría que no se preocupara, se divertiría con él un rato por si sería la última batalla de su vida. Total, ya había peleado con una versión similar en poder a él en el pasado, solo que ahora no tendría la energía alfa a su favor. Omega, ahora sabiendo que no moriría al hacerlo, abriría la puerta al infierno 1, dando paso a que este fuese a cumplir la misión más suicida de la existencia. Todo estaba cerca a llegar a su fin.